Me hubiese encantado tener una luz RGB para que cuando hable cada planeta se cambie de color. Sí, pero bueno. ¿Qué tal, estelares? ¿Todo bien? El tema de hoy tiene que ver con la carta natal. Esto me lo estuvieron pidiendo mis alumnos, sobre todo, y alumnas, sobre todo los de MOA, Magia Occidental Avanzada, porque en el contexto de la unidad de magia planetaria, magia astrológica en general, se suscitaron muchas preguntas con respecto a cómo se calculan los planetas fuertes dentro de una carta natal desde una perspectiva mágica. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de qué es una carta natal, cuáles son sus elementos constitutivos y cómo se interpreta a la luz de la magia en cuanto a qué fuerzas están más disponibles para actuar en la vida del mago o de la maga. Dicho de manera simple, una carta natal es básicamente un diagrama, un dibujo del momento en el que naciste, visto desde abajo hacia arriba, es decir, observando el movimiento de las estrellas. La carta natal es una especie de traductor simbólico de todos los movimientos que estaban sucediendo en el momento en que naciste. Es básicamente una foto instantánea de los elementos astrológicos que nos interesan. Hay una cosa súper curiosa que tiene que ver con la forma en la que la tridimensionalidad del espacio se convierte en un dibujo biplánico. Cuando uno ve la carta natal, es un círculo donde están un montón de planetas y de estrellas dibujados, pero cuando uno ve el universo no es circular, no es esférico. Eso obviamente que se saca por una serie de procedimientos matemáticos de trigonometría esférica que no tengo ni idea de cómo explicar de manera correcta, aunque sí he intentado estudiarlo, pero me parece muy curioso que a medida que el universo se expande, todo se expande evidentemente, pero la imagen de eso, esta instantánea de la que hablamos, sigue siendo la misma. Me parece una cosa hermosa que un dibujo, un diagrama, contemple todas las fuerzas planetarias en una posición particular con respecto al momento y al lugar en el que naciste, y que eso traduzca la manera en la que esas fuerzas te envuelven y se filtran en tu realidad. Obviamente que conocer tu carta natal tiene un montón de importancia y un montón de usos. Desde el autoconocimiento, desde el entendimiento de tus potencialidades, desde la búsqueda del sentido de la vida. En fin, puede ser una herramienta para muchísimas cosas. Lo que me interesa hoy es que, además de que aprendas y entiendas cuáles son los elementos básicos de una carta, también utilices este conocimiento para darte cuenta de qué fuerzas están más disponibles o en cualquier caso accesibles desde tu carta natal. Entendamos que la carta natal es una puerta o una serie de puertas, algunas mucho más abiertas, más disponibles para que nosotros podamos entrar y otras muy dificultosamente accesibles. Si bien todas las fuerzas planetarias están alrededor de nosotros, nos afectan, nosotros somos atravesados por esas fuerzas, hay algunas que son de mayor resonancia y mayor facilidad y otras mucho más complicadas y se vuelven de alguna manera fuerzas combativas en nuestra realidad, ¿sí? Se vuelven fuerzas oponentes. Desde esta perspectiva, que combina un montón de herramientas de astrología clásica, pero también humanista, lo que vamos a hacer es observar cuáles son esas fuerzas, esas corrientes espirituales o arquetípicas que están más accesibles para el practicante, de manera que uno pueda saber no solamente con qué ingredientes o con qué materia prima su magia puede surtir más efecto, sino también en qué áreas de la existencia su magia será más fuerte. Eso no significa que en otras áreas no pueda hacer magia, pero siempre hay un tipo de magia que nos es más natural hacer. Es importante entender que algunos elementos pueden ser escogidos, es decir, algunos son optativos y no los vamos a hablar, ¿sí? Como asteroides, etc. Estamos hoy hablando de los elementos que uno a primera vista, cuando en cualquier efemérides pone sus datos, aparecen. Entonces, tenemos en la carta natal planetas que van a ser los agentes de acción, las fuerzas que están actuando en nuestra vida y que de alguna manera representan el qué. ¿Qué fuerza es la que está
la que estamos experimentando. Por otro lado, esa fuerza va a ser matizada por otra, que son los signos. Los signos, que son constelaciones y divisiones del cielo, van a ser matizadores del cómo. Son fuerzas de alguna manera modulares, ¿sí? Modulan, ordenan, codifican la energía pura del planeta. Por lo tanto, cada planeta, cada agente planetario va a estar ubicado en un signo. De esa manera se matiza. Y además tenemos la división por casas. Hay muchos sistemas de división por casas que ahora no vamos a desarrollar, Xiplácidus, ¿qué tal? Bueno, Regiomontanus, que es el que usamos habitualmente en la astrología clásica, por lo menos en la horaria. Pero el punto es que es el dónde la casa. La casa, las 12 casas, así como hay 12 signos, hay 12 casas, representan las áreas de actuación del ser humano. Por ejemplo, tenemos la casa 1, que representa el aspecto físico, la forma en la que nos mostramos. La casa 2, que tiene que ver con la materialidad, con el valor y con el cuerpo. Y así, subsiguientemente, con todas las casas. Entonces, planetas, signos y casas son los 3 elementos constitutivos fundamentales. De esto se libera además la idea de punto angular o punto cardinal, que básicamente son justamente los puntos cardinales de una carta natal. El ascendente, el descendente, en algún lugar de esta imagen voy a poner un gráfico. El ascendente, el descendente, el fondo del cielo o bajo cielo y el medio cielo. Que coinciden con las cúspides de la casa 1, 4, 7 y 10 respectivamente. Entonces, ¿cuál es el punto? Estamos buscando los planetas fuertes. ¿Qué significa que un planeta sea fuerte? Bien, que tenga una posición en la que su fuerza espiritual, su fuerza planetaria justamente, se sienta cómoda y pueda expresarse de manera más libre y menos tensa en la vida de la persona. Los planetas que están súper tensos tendrán mucha dificultad en expresarse de manera armónica en la vida de la persona. La persona tiene que hacer mucho trabajo para que eso suceda. Hashtag cuadraturas, por ejemplo, como en mi caso. Sin embargo, otros planetas estarán más dignificados, ahora avanzaremos sobre eso, más dignificados y tendrán mucho más poder y por lo tanto su expresión será de manera más evidente. Que esté muy dignificado igual no significa que se maneje siempre de manera bondadosa. Hay muchos planetas que están muy dignificados y que a veces la persona no sabe encauzar. Entonces, un Marte en Aries está súper dignificado y sin embargo puede traer un montón de complicaciones como guerras, discusiones, malos entendidos, competencias, etc. Pero hay muchas más probabilidades de que esa energía pueda ser aprovechada por el mago, maga, practicante, estudiante de astrología, individuo, consultante, que un planeta que está poco disponible, ¿sí? Por lo tanto, hay que descubrir los planetas fuertes para saber de dónde vamos a sacar fuerza espiritual y los planetas que no están tan disponibles para poder ser caridad planetaria, es decir, poder dotar de fuerza y de mayor desarrollo a los planetas que están más bloqueados. Algo fundamental que tenemos que entender es que el mandala, el radix, se suele decir en astrología clásica, es la forma en la que las fuerzas planetarias reales, externas, pasan a nuestra existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un universo y ese universo no es que impacta directamente en nosotros, no es que Saturno baja y impacta nuestra vida de manera directa, sino que hay un tamiz, hay un filtro y ese filtro es el momento en el que vos naciste. El momento en el que vos naciste ordena, codifica la manera en que se va a recepcionar la fuerza real, digamos, externa. Por lo tanto, entender la carta natal nos permite saber cómo esa fuerza va a venir a nosotros. Si tenemos bloqueadas ciertas puertas, por ejemplo, venusinas, la fuerza de Venus va a estar un poco malograda al entrar en nuestro sistema. Entonces, la carta natal sirve para darnos cuenta qué enchufes planetarios tenemos en mejores condiciones. ¿Sí? No tiene experiencia de energía planetaria pura nunca. ¿Sí? Solo tenemos experiencia planetaria a través de nuestros planetas internos, por así decirlo. Entonces, si estamos buscando planetas fuertes, estamos buscando planetas dignificados, es decir,
que estén en una posición en la que puedan manifestarse de manera más poderosa, más nítida y potencialmente más bondadosa. Lo primero que buscamos son las dignidades esenciales. Las esenciales son dignidades que la astrología clásica organizó y que hay que aprenderlas como están, si bien es importante racionalizarlas, entenderlas, razonarlas, lo importante es aprenderlas, ¿sí? Son cuatro tipos de dignidades: la exaltación, el domicilio, el detrimento y el exilio. Nosotros vamos a concentrarnos en las dignidades buenas, en las que el planeta está cómodo, porque no estamos buscando planetas negativizados, sino que estamos buscando planetas fuertes. Por lo tanto, hay que desarrollar brevemente qué es un domicilio y qué es una exaltación. Así como tu casa natal, el lugar en el que naciste, tu hogar de nacimiento, es la fuerza en la que podríamos decir que tu alma se sintió más cómoda porque es la primera habitación o primera casa en la que habitaste. Podemos decir que el planeta tiene un domicilio, que es el lugar en el que, entre comillas, nació o se siente más cómodo. Está de alguna manera en su propio palacio, por lo tanto está tremendamente dignificado, ¿sí? En su casa se es rey. Igual pasa con los planetas. Por ejemplo, el domicilio, del Sol es Leo. En Leo está totalmente empoderado. La Luna está en domicilio en Cáncer. En oposición podemos encontrar sus exilios, que son los lugares en los que menos cómodos se sienten esas fuerzas. Por ejemplo, la Luna en Capricornio, que es el eje opuesto a Cáncer, está en exilio. Como no vamos a hacer un desarrollo exhaustivo de esto, les voy a dejar en algún lugar un cuadrito con el resumen de los domicilios y también de las exaltaciones. Pasemos a exaltación entonces. La exaltación, por otra parte, es el segundo hogar, es el lugar en el que el planeta se siente cómodo. No es su propia casa, pero se siente igualmente gratificado. Tiene que ver con un signo que exprese de manera similar la misma energía que expresa el domicilio. Es un poco complejo de entender esto porque algunas exaltaciones no tienen tanto sentido hasta que uno raspa en la profundidad, como por ejemplo Saturno en Libra. Hay que descubrir un poco qué tiene que ver eso con cada elemento, con el elemento opuesto. Pero básicamente es eso. Es un lugar en el que, si bien no está en su máximo esplendor, sí está habitando un lugar cómodo. Por lo tanto, los domicilios y las exaltaciones hacen que los planetas sean fuertes. Por otro lado, tenemos lo que podríamos llamar dignidades accidentales. ¿Por qué accidentales? Porque son coyunturales, son de la situación en la que la persona nació y dependen de muchas cosas, sobre todo de la organización de las casas. Las casas, dependiendo en qué lugar del mundo estés, van a ir cambiando, ¿sí? Por esto que les contaba de que el universo no es biplánico y pasan cosas. Entonces, las dignidades accidentales son básicamente las posiciones de los planetas en los puntos cardinales. Por lo menos en este video lo vamos a entender así. Por lo tanto, no importa en este punto en qué signo está, pero si un planeta está tocando el ascendente, está tocando el descendente, el bajo cielo o fondo del cielo, o el medio cielo, hace que ese planeta tenga mucho poder y sea un vector planetario. Y por otro lado, es un poco más avanzado, en este caso te invito a que vengas a estudiar astrología en Vía Estelares. El año que viene tenemos una formación que va a ser creo que la tercera edición de astrología anual, pero igualmente introduzco el tema. La cuestión de los aspectos. Cuando hay aspectos positivos que de alguna manera retroalimenten un planeta con otro, eso también va a ser alguna especie de dignificación. No estrictamente hablando, pero sí en términos mágicos. Cuando un planeta recibe como benefactor a otro, esa energía o esa fuerza potencia tanto el planeta que recibe como el planeta que emana esa fuerza. Si yo tengo un Saturno en sextil
con Mercurio, el Saturno, que tiene mayor peso, va a absorber, va a recepcionar la fuerza de Mercurio, pero también le va a ceder a Mercurio una fuerza. ¿Sí? El sextil es una relación angular de 60 grados y es básicamente un aspecto de posibilidad o de potencialidad. Es medio débil, pero se entiende como positivo en estos casos. Una vez que ya sepamos qué planetas son los más poderosos, los más dignificados a nivel mágico, tenemos que descubrir qué significa que ese planeta esté más dignificado y qué fuerza está aportando al proceso, ¿no? Por lo tanto, hagamos una pequeña lista que en lo absoluto es total, en lo absoluto es una clase entera de fuerzas planetarias. Para eso pueden ir a MOA, pueden ir a IMO o a cualquier otra formación en la que hable de planetas. Pero sí para que puedan tener una noción básica acerca de cómo esa fuerza impacta en tu experiencia mágica o espiritual. El primer planeta, entre comillas, planeta, entendido de manera clásica, que vamos a trabajar es la Luna. La Luna tiene una relación directa con la experiencia del sueño, también con los aspectos un poco más inconscientes, por eso tiene que ver con el viaje o la proyección a otros mundos, con el despertar en estados alterados de conciencia, también con las fuerzas acuáticas. Por lo tanto, quien tenga una luna fuerte puede trabajar la adivinación muy efectivamente, puede trabajar con magia acuática junto con los que tienen un Venus poderoso también. Van a poder trabajar con elementos marinos, con magia relacionada con la revelación, incluso con la fertilidad y la familia. Entonces, la luna de alguna manera nos va a permitir conectar con ese arquetipo, entre comillas, o ese avatar de la fuerza cósmica que tiene que ver con la maternidad o con el clan o con la familia. Y por lo tanto, los símbolos lunares acuáticos serán los que más se preponderen en la práctica, incluso intuitivamente. Normalmente la gente que es muy canceriana, por ejemplo, siente una afinidad muy grande por el mar o siente una afinidad muy grande por la magia acuática en general. Por lo tanto, quien tenga una luna fuerte tendrá estos aspectos un poco más ensalzados. Sin embargo, particularmente con la luna, hay una cuestión que es que se la entiende como la gran medium de los planetas, porque es el primer cielo planetario que el alma debe atravesar para ascender. Por lo tanto, es el último cielo planetario que las fuerzas planetarias atraviesan para llegar al cuerpo humano. Por lo tanto, la luna sirve de embudo de todas las fuerzas planetarias que el hombre o la mujer recepcionan. Entonces, la luna termina matizándose fuertemente, no solamente de lo que tiene cerca, sino del propio signo en el que está. Así que se puede entender que ciertas lunas, por ejemplo las lunas de fuego, tendrán otros matices. Ahí, si vamos a ir un poco más profundo, debemos reconocer en qué, al menos qué elemento está la luna. Otra cuestión que olvidé nombrar es la ancestralidad y la conexión con los muertos. Si bien es cierto que la práctica necromántica en sí misma, de comunicación mortuoria en general, es saturnina, la luna tiene una cuestión de conexión con los muertos o con los ancestros que son de mi propio linaje. Por lo tanto, procurar una conexión ancestral, un soporte ancestral en tu práctica mágica puede tener mucho sentido en general, pero particularmente si tienes una luna fuerte. Mercurio tiene una gran implicancia en la comunicación, en la palabra, la escritura, también en el comercio, es cierto. Sin embargo, los elementos simbólicos más cercanos a Mercurio tienen que ver con la comunicación y la conexión. Por lo tanto, la gente que tenga un Mercurio fuerte puede trabajar en este sentido, con la palabra, con el gesto, con la magia escrita. En general, la magia mercurial no es demasiado física en el sentido de que no tiene muchos insumos, pero tiene una gran implicancia simbólica. De hecho, la sigilización, por ejemplo, me parece tremendamente mercurial, porque se trata de conectar diferentes elementos y hacer una sola cosa. Por lo tanto, aunque quizás tu magia tenga un corte más mental o meditativo, las herramientas, sea cuales fueran, van a tener mayor peso cuando trabajemos con la palabra, con la comunicación, incluso en algunos puntos con la conciliación, aunque eso sea venusino,
al fin y al cabo, porque es una fuerza libriana. Es cierto que Mercurio propone la comunicación, abre un espacio de charla. No necesariamente termina bien, pero bueno, ahí se puede matizar la magia. También es cierto que tiene que ver con el intelecto y con el estudio. Por lo tanto, magia de estudio de memoria puede ser útil y puede salir muy bien con un Mercurio que esté dignificado. En cuanto a lo material, amén de la sigilización, del papel, la magia con aire, es decir, soplando, colgando cosas o recitando, susurrando o incluso quemando cosas por el humo, que es un elemento aéreo a pesar de que sea originado por el fuego, pueden ser herramientas frecuentes en la magia mercurial. Obviamente la magia venusina tiene por excelencia el foco en el placer, el goce y también la belleza. Por lo tanto, magia de glamour, magia para que podamos de alguna manera operar sobre la percepción de otra persona. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo y queremos que nos contraten. O magia que tenga que ver con la autoestima. También es de gran facilidad para la gente que tiene un Venus muy activo. Puede ser vehiculizada por medio del baño, por medio del espejo. Recordemos que el glifo de Venus es el espejo venusino. Puede también operar en cuestiones de cosmética, usar cremas que estén ritualizadas, hacerse baños que estén ritualizados o maquillaje que esté ritualizado. También Venus va a operar en la comida, por lo tanto uno puede ritualizar a partir de la ingesta de determinados principios. Entonces, Venus es de amplio espectro en cuanto a la magia, aunque es de los planetas más físicos para actuar, debido a que parte de su naturaleza elemental es de tierra, a pesar de que se le asigne también el aire y en muchos sistemas como el nuestro, también el agua. El Sol como planeta fuerte va a tener una implicancia directa en la magia del honor, el reconocimiento, el autoestima en un sentido de reconocimiento de las propias virtudes y los propios poderes. Y también en algunos aspectos está relacionado con la salud y la vitalidad. Por lo tanto, la magia solar va a tener que ver con hacer que las cosas crezcan, las cosas se dignifiquen, porque es el gran rey, es el rey de los astros, es como el ojo de Dios en algún punto. Va a tener que ver con impulsar aquello que tenga que ver con la propia esencia, con la esencia verdadera, y también con la verdad y la clarividencia, no como en aspectos lunares, donde lo que nosotros hacemos es correr el velo a través de un estado alterado de conciencia, sino porque el Sol, como todo lo ve y todo lo ilumina, llega a todos los lugares. A nivel práctico, la magia con fuego, con velas, la magia de día, la magia solarizada justamente será importante. También algunos elementos como las joyas, sobre todo las que sean de piedras preciosas o de metales preciosos, sobre todo el oro, tendrán una implicancia suma en la magia tradicional del Sol. No obstante, la mayoría de las prácticas herbales que son para el éxito que hoy vemos en las redes son de corte solar. Por ejemplo, quemar laurel o ese tipo de cosas, aunque no tenga nada que ver con la alta magia, sí tienen un principio solar detrás que esté operando como un dador de calor y por lo tanto de movimiento. Otro valor que es importante rescatar del Sol es el liderazgo. Y ese liderazgo viene no tanto de un poder de ordenar, que eso es bien saturnino, sino que tiene que ver con una autenticidad, la capacidad de mostrarse al mundo tal cual uno es, que seguramente eso será atractivo, ¿no? Lo verdadero siempre llama la atención. Por lo tanto, el Sol tiene una potestad sobre el liderazgo, incluso algunos aspectos de la política, de lo público, y por lo tanto puede operar de manera positiva en esas áreas. Marte, por otro lado, tiene una fuerza súper avasallante. Su codificación primordial tiene que ver con la guerra, con el combate y con la competición. Sin embargo, esa misma fuerza es la fuerza civilizatoria que va a
impulsar cambios, que va a impulsar transformaciones. Por algo Marte se siente cómodo en Aries, que es el primer signo de la rueda zodiacal. Por lo tanto, la energía marcial está asociada a la defensa, a la protección, evidentemente al ataque, a la competencia y también con el impulso, el deseo y la fuerza vital. Por lo tanto, cuando trabajamos con Marte y sobre todo cuando tenemos un Marte fuerte, podemos operar en todas estas áreas, pero en general el uso más tradicional que se le da a Marte tiene que ver con la protección. Los elementos más marciales serán ígneos, tendrán que ver con el fuego y también con el metal. También las plantas pinchudas, las plantas muy amargas, aquellas que parecieran defenderse por sí mismas, tienen una fuerza marcial muy grande y por lo tanto serán incorporadas. Si de repente hay gente que tiene una atracción por los cactus o por plantas que pinchan o incluso algunas de las plantas venenosas, seguramente tenga una resonancia marcial muy grande, a pesar de que el envenenamiento en sí mismo es saturnino y luego en la posmoderna será asociada a Neptuno. Por otro lado, Júpiter tiene la fama de ser el gran benefactor, es el gran benéfico. Es un planeta tremendamente bondadoso que tiene que ver con la expansión. Tendrá su área de regencia en lo extranjero, en el exterior, en la filosofía de vida, en la búsqueda del sentido de la vida, también en la expansión de los negocios. Si bien Mercurio tiene que ver con el intercambio, particularmente Júpiter tiene que ver con el crecimiento. Por lo tanto, la magia financiera es súper poderosa, tanto en gente jupiterina como en gente saturnina. Se va a dar de manera distinta, pero ambos tienen un gran poder para esto. Júpiter, entonces, nos va a permitir viajar al extranjero, nos va a permitir tener una claridad en nuestra búsqueda filosófica, tener éxito en estudios académicos superiores, universitarios, y tener también dignidades. Es el segundo planeta que dignifica junto al Sol. A nivel material, Júpiter se lleva bien con un montón de cosas que tienen que ver con la vida más bien religiosa. Entonces, la herramienta por excelencia puede ser el incienso, también los textos sagrados. Se pueden utilizar un montón de herramientas que tienen que ver con la mística en la magia jupiterina. Amén de que cierto tipo de cristales, ciertos avalorios pueden ser también agregados a la magia jupiterina, a pesar de que sea algo general en todos los planetas. Júpiter, además, es un planeta relacionado con el fuego. Por lo tanto, además de la fuerza marcial y de la fuerza solar, el fuego también estimula los aspectos jupiterinos en el sentido de que el fuego asciende. Su movimiento primordial como elemento siempre es ascender, siempre buscas ir hacia arriba, así como el agua siempre intenta ir hacia abajo. Por lo tanto, los fuegos en general pueden ser una herramienta jupiterina para la magia. El mejor libro de magia planetaria que existe sobre la Tierra, que es el Picatrix, del cual tenemos un capítulo en el podcast, vayan a verlo, lo voy a dejar por acá, dedica varias páginas a la idea de cuál es la ropa para conjurar a cada planeta. Y particularmente la ropa de Júpiter es muy, muy interesante porque tiene que ver con los rasgos que tiene el planeta. Obviamente que hay una resonancia directa con todos, pero en Júpiter se ensalza este aspecto como filosófico del planeta. Así como, por ejemplo, para invocar a Marte te pide que te vistas como un soldado romano. Saturno, el último de los planetas, el planeta social, por lo menos dentro del espectro planetario tradicional, va a estar relacionado con la estructura, el trabajo, el orden, también con la disciplina, la soledad. Es un planeta realmente triste, se lo conoce como el gran maléfico, así como ese gran benéfico Júpiter, pero es cierto que da mucho poder para la disciplina y la concreción de las cosas. Es un planeta que tiene la capacidad de condensar, contener, bináticamente podríamos decir, de la cábala. Si estabas esperando el datazo cabalístico, acá está. Por lo tanto, la fuerza de Saturno siempre tendrá que ver con esa concreción y curiosamente con la ascensión. Por lo tanto, el éxito monetario, laboral, financiero, Saturno lo maneja muy bien.
Desde la perspectiva más tradicional y un poco más oscura, Saturno obviamente rige sobre las maldiciones, obviamente rige sobre las prácticas necrománticas y de conjuración de los muertos en general, y también sobre la invisibilidad y el ocultamiento contra tus enemigos. A nivel práctico, material, Saturno tiene mucha resonancia con la arcilla, con los huesos, con elementos que están relacionados con lo telúrico. Así que la gente que, como yo, que tiene mucha afinidad con Saturno, seguramente trabajará muy bien los polvos, más que para soplar, para desperdigar, para espolvorear, también con distintos tipos de arcilla o de barro e incluso las maderas. De los planetas que nos quedan, que son los transpersonales, mucho no puedo decir porque en nuestros sistemas mágicos, por lo menos en los que enseño, actualmente no tienen una relevancia suma. Pero podríamos entender, así a vuelo de pájaro, que Urano regirá los aspectos más mediúmnicos e incluso la magia climática, se dice muchas veces, elementos del rayo y del agua, de los cielos. Neptuno tendrá que ver con aspectos acuáticos, sobre todo marinos y oceánicos, porque tiene una relación directa con el inconsciente. Y Plutón tendrá una fuerte presencia necromántica, mortuoria y de tabú en su constitución. Incluso mucha gente relaciona Júpiter, Mercurio y Urano en la misma triada, así como la Luna, Venus y Neptuno en otra triada, y Saturno, Marte y Plutón en la otra, porque son energías afines. Así que muchas gracias por dedicar un ratito de tu tiempo a mi contenido. Si te gustó, dale like, toca la campanita, deja comentarios y todo lo que se dice en los videos de YouTube. Y nos vemos a la vuelta de mi viaje. Espero que estén atentos, atentas también a lo que pasa en Instagram. Chao, chao.